Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Que la bendición de Dios sea con cada uno de mis apreciados hermanos y hermanas y queridas visitas, amigos, que cada sábado nos siguen a través del programa de Escuela Sabática que se presenta por parte de nuestra iglesia a nivel mundial, y queremos agradecer a Dios porque usted siempre sigue este programa y lo comparte, recordando de que la Escuela Sabática es el medio señalado por Dios para ganar almas para Cristo. Como siempre, le saluda su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, desde la ciudad de Quetzaltenango, del país de Guatemala. Y en la distancia, tengo a un amigo, a un compañero, un colega, mi querido pastor Jonathan Rodríguez, hijo de un reconocido pastor que apreciamos mucho también, nuestro hermano Pablito Rodríguez. Pastor Johnny Rodríguez, gracias por estar con nosotros hoy. El pastor Johnny es actualmente el presidente de la Asociación del Pacífico, si no estoy mal, pastor Johnny. Así es, así Y es. también es el líder del Departamento de Multimedia y de Obra Misionera de la Unión Mexicana. Así que, pastor Johnny, bienvenido. Y por favor, un saludo para nuestra audiencia que nos sigue. Muchas gracias, Pastor Danilo. Muchas bendiciones. Gracias por la invitación, Pastor. Un saludo muy cordial a toda la hermandad que sigue esta lección, este estudio de la lección de Escuela Sabática. Que el Señor les bendiga. Y qué dicha poder llegar por este medio, aún en la distancia, Pastor, a cada hogar, a cada dispositivo de nuestros hermanos que se interesan por el estudio de la palabra de Dios. Un saludo, muchas bendiciones y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, apreciado pastor Johnny. Por favor, entrega mis saludos a tu querida esposa, mi hermana Axi, Gracias. a tus hijas, a Dafne y a Aisha. Aisha. Por favor, un abrazo fraternal para mis Gracias, Pastor. hermanitas y esperamos vernos muy pronto. Así que vamos a tener la oración inicial. Por favor, pastor Johnny, te ruego que por favor puedas orar, y vamos a orar por todas las peticiones generales que tenemos. Te voy a agradecer, y porque Dios pueda ayudarnos a alcanzar muchas almas más a través del estudio de la escuela sabática. Oremos, pastor Johnny. Amén. Oremos. Bendito Dios, honramos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder abrir las sagradas escrituras aún en libertad, de poder, Señor, meditar en tu palabra. Y hoy rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que tú hables por medio de nosotros, que solamente seamos instrumentos, y al igual que al profeta Isaías, Señor, tocan nuestros labios con un carbón encendido de tu altar. Bendice al pastor Danilo, que está al frente de este programa y de este departamento, Señor. Y bendice a nuestros hermanos y hermanas que verán, que escucharán este programa, este estudio, Señor. Tú obres en el corazón de cada uno y que podamos, Señor, extraer luz de tu palabra para tu honra y tu gloria y para la edificación del cuerpo de Cristo. Padre, también hay muchos pedidos. Hay solicitudes de nuestros hermanos que piden por enfermos, que piden, Señor, por diversas situaciones. Queremos colocarlos en tus manos. Tú, antes que nosotros lo pidamos, conoces cuál es la situación, y te ruego, Señor, que tú obres de acuerdo a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, rogamos el perdón de nuestros pecados y la dirección de tu Espíritu Santo, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado pastor Johnny, por la oración. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos siguen a nivel internacional, y esperamos que puedan suscribirse también al canal en YouTube y puedan compartir para que muchos más puedan unirse a esta obra evangelística a través de la lección de escuela sabática. Hoy tenemos la lección número 5. Comenzamos otro mes, pastor Johnny. Comenzamos la primera lección de este mes de agosto para este sábado 2 de agosto del 2025, y tenemos un título. Hoy nos metemos prácticamente a ver acerca del reino mesiánico. Recuerden que estamos estudiando
Los profetas hablan, Isaías y Jeremías nos van a hablar durante este semestre. Y ahora, Pastor Johnny dice reino mesiánico. ¿Qué puedes mencionar tú con relación a este título de esta lección? Porque hemos venido de la crisis que había en Judá, en el reino del norte y en el reino del sur, con el rey Acaz de Judá y el rey Peca de Israel. Tú recordarás que las alianzas que estaban haciendo ellos, uno quería aliarse con Siria y el otro quería aliarse con Asiria en lugar de buscar el brazo poderoso de Dios. Y ahí aparecen ya las primeras señales, las profecías mesiánicas. Pero ahora en esta lección número 5 vamos a hablar del reino mesiánico. ¿En qué consiste ese reino mesiánico, Pastor Johnny? Gracias, pastor. Bueno, la palabra o el reino en su sentido era muy entendible para el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en aquel entonces. ¿Por qué? Porque ellos eran, su gobierno en ese momento estaba basado en reyes. Pero prácticamente todos los reyes, pastor y apreciados hermanos, que habían pasado no estaban cumpliendo las expectativas que Dios tendría para su pueblo, no estaban cumpliendo el plan que Dios tenía para sus hijos. Entonces, es por eso que era necesario que viniera un rey a cubrir esa necesidad, a traer esa paz que el pueblo estaba perdiendo, y iba a ser un rey diferente, un rey que iba a ser el testigo, un rey que iba a ser el jefe y el maestro de las naciones, no solamente del pueblo de Israel, no solamente de los judíos, sino un rey que iba a abarcar o que abarcará al mundo entero, pastor. Qué lindo realmente es ver cómo Dios le da una línea profética a Isaías para que la presente al pueblo de Israel de esa época, porque aquí estamos viviendo en una época muy triste, muy desoladora, donde se había perdido el temor de Dios y cualquiera pues realmente hacía cualquier cosa, pero Dios establece que viene un reino como tú lo mencionas y es el reino del Mesías, el reino de Cristo. La primera pregunta, Pastor Johnny, bajo el primer subtítulo que dice restauración. ¿Por qué menciona restauración? Vamos a ver en qué consiste esta restauración. Dice la primera pregunta, ¿cómo describió el profeta Isaías la naturaleza del reino mesiánico? ¿Cómo era esa naturaleza del reino mesiánico? Y ahora la otra parte dice, ¿qué ilustración representó la paz y armonía del reino santo? ¿Cómo era el ambiente? ¿Era similar al nuestro o era diferente? Pastor Johnny, por favor. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo lo empieza a describir? Y parece que la narrativa del libro de Isaías ahora empieza a cambiar. Y empieza de una forma muy, muy interesante porque dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. De esa manera empieza la profecía acerca de el Mesías. Y es interesante porque nos lleva un poco al pasado, nos lleva al pasado, al padre de David. Y aquí habla, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Y esto es bien importante y bien interesante, porque ¿quién iba a venir? Algo que no nos queda duda es que está hablando de Jesús, el Mesías. Ahora, también una realidad que es bueno hacer consciente, bueno, también últimamente hay quienes creen que el pueblo de Israel se va a recuperar y que ese es el pueblo de Dios. Y la realidad, bueno, siendo honestos, lamentablemente en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel rechazó, el pueblo judío rechazó a Jesús, y Jesús tantas veces intentó juntarlos como una gallina junto a sus polluelos y no quisiste. Y Jesús dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Pero hay algo que no debemos olvidar. Lo dice Deseado de todas las gentes, página 233, que dice, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Aunque para el pueblo de Israel no se cumplió este reino que Dios se proponía, y si habláramos de una manera cronológica, por así decirlo, era posterior al exilio babilónico. Después de estos 70 años de cautividad,
Dios se proponía hacer de su pueblo una luz para el mundo entero, un cambio. Pero lamentablemente el pueblo judío no estuvo a la altura de lo que Dios quería. Pero aquí estaba prometiendo que de Isaí iba a venir un vástago, un retoño. Y esto lo menciona varias veces, pastor. Por ejemplo, Isaías 4:2 habla de un renuevo, al igual que Isaías 53:2. En Apocalipsis 5, versículo 5, Jesús se describe como la raíz de David. También la raíz y el linaje de David en Apocalipsis 22:16. Pero ahora, ¿qué quiere decir raíz o a qué se refiere del tronco? Algo que debemos tomar en cuenta es que los reyes de Israel eran seres humanos. Y en nuestro Señor Jesucristo esto no fue la excepción. Claro, tenemos que entender que era Dios y hombre 100%, Dios 100% hombre. Y cuando Sí, dice que iba a salir un vástago, un retoño, habla de esa humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque el libro de Hebreos, pastor, lo aclara, Hebreos 2:17 dice, en todo semejante a sus hermanos. sí, Entonces, el Mesías viene semejante a nosotros, viene en la carne. Entonces, esa raíz, ese vástago, ese retoño, toma nuestra naturaleza, la naturaleza humana, con esa degeneración, esos 4000 años. Y ahí viene esa promesa, pero dice, un vástago retoñará. Pero hay algo maravilloso, que a nuestro Señor Jesucristo iba a tener la plenitud del Espíritu Santo. Y ahí amén. mismo describe los 7 espíritus, podríamos decir, pero no lo debemos malinterpretar, porque cuando habla de 7, habla de la plenitud. Y esto lo Yes, vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, dice, leo solo la última parte, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y el capítulo 4 y el capítulo 5 también menciona a esos 7 espíritus. Y cuando habla de los 7, debemos entender que Jesús recibió la plenitud. El número 7 es el número perfecto en la Biblia, representa la totalidad, la plenitud. No son 7 espíritus. Debemos comprender que la deidad está conformada por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que en el Antiguo Testamento a los 3, y lo podemos comprobar con la Biblia, pastor, se les llamaba Jehová. Entonces, amén. nuestro Señor Jesucristo, así el profeta describe que iba a nacer un rey del linaje de David, el cual iba a reposar el espíritu en su plenitud. Pero hay algo maravilloso. ¿Qué iba a hacer este rey? A diferencia de los reyes pasados que buscaban aliarse con alianzas humanas, aliarse con diferentes reyes que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios, el reino de Mesías se describe como un rey que iba a juzgar con justicia, que iba a arguir con equidad. Y hay algo maravilloso, es que aquí vemos el proceso de la salvación, pastor. ¿Por qué? Porque cuando habla de la ilustración que presenta, habla de algo que recuerdo que en la escuela sabática infantil nos enseñaban, moraría el lobo con el cordero, el becerro con el león, y el niño de pecho dice jugará sobre la cueva de áspid. Habla de un reino de paz. Y Jesús habló de una paz que el mundo no ofrece, una paz que solamente Él puede dar. Y prácticamente lo que quiere hacer Jesús, lo que quiere hacer nuestro Dios con el reino mesiánico, el pueblo de Israel no cumplió las expectativas. Y ahora, bueno, se cumple, como yo dije, no es que de manera arbitraria o que de pronto, bueno, rechaza a unos y va a los gentiles. Hermanos, el plan de Dios ahí estaba, porque dice un testigo y maestro para las naciones. Y la última parte del versículo 9 menciona, la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y el Amén. reino mesiánico iba a ser un reino que por la gracia de Dios nos abarca a nosotros y va a traer esa paz y quiere regresarnos a la condición original del Edén, a un mundo de paz. No se va a cumplir en este tiempo, por así decirlo, ¿sí?
los discípulos decían, restaurarás el reino. Y Jesús dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero un día, este reino mesiánico, esta promesa se iba a cumplir. Y debemos recordar lo que dice Isaías 4:18, que cuando Jesús empieza su ministerio, él dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y es así como se cumple o cómo se describe la naturaleza de este reino, pastor. Amén. Muchas gracias, Pastor Johnny. Muy abarcante la explicación que tú has dado con relación a la primera pregunta. Me puse a pensar en los comentarios que tú estabas haciendo. Cuando Dios formó el universo y la tierra, todo era perfecto. Pero lamentablemente el pecado trajo la maldición a este mundo e incluso todo fue maldito por causa del pecado. Y aún ahí, como un símbolo de lo que menciona la escritura sobre esa vara que iba a salir del tronco de Isaí, esa vara de poder. Recuerden que los reyes tenían varas. A los reyes se le daban una vara de poder. Ese rey es Cristo, pero algo muy importante también, cómo iba a retoñar de las raíces. Lo último que se muere de un árbol es la raíz. Y a veces tal vez ya botaron el árbol, pero resurge algo. La humanidad estaba condenada a morir, Pastor John, y tú lo mencionaste. Y Cristo vino a tomar el riesgo de tomar la naturaleza humana, así como nosotros somos, tomó nuestra carne humana para poder enfrentar los desafíos en esta tierra. Bueno, muy clara la respuesta. Me gustaría, Pastor Johnny, si lee la notita, es cortita la nota, para poder cerrar con una buena explicación lo que tú has mencionado en este momento. Por favor, Pastor Johnny. ¿Sí? Dice, mediante la simiente prometida, el Dios de Israel iba a dar liberación a Sión. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. En la tierra renovada, los redimidos participarán de las ocupaciones y los placeres que daban felicidad a Adán y Eva en el principio. Se vivirá la existencia del Edén en huertos y campos. Qué lindo, la verdad, cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, las que Dios tiene preparadas para nosotros. Sí, En pastor, perdón. Y es conclusión, que es bien interesante porque el plan de Dios se va a cumplir. Por eso sí, yo mencionaba lo que dice deseado todas las gentes, los propósitos de Dios no conocen premura ni así es, mi demora. demora. Y esa paz del Edén va a ser restaurada nuevamente. Y estamos invitados nosotros a ser partícipes de ese reino. Así es, Pastor Johnny, tú y yo y todos los hermanos que nos ven, que Amén. nos escuchan, todos estamos invitados a poder participar de esa simiente que vino a esta tierra y que se hace partícipe de nuestra carne humana y que también nos va a dar liberación, liberación. Y entonces vamos a tener un reino de paz, un reino de justicia, un reino de armonía en donde no va a existir más muerte, no va a existir más sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad. Qué lindo, qué promesa, Amén. qué restauración más grande la que esperamos. Ojalá que todos podamos luchar desde hoy para poder acceder a esa gran bendición y promesa que el Señor nos da. Para finalizar, me pongo a pensar ese tronco viejo. Me imagino un tronco viejo, Pastor Johnny, que todavía un poquito verde, pero de repente retoña algo en él, ese vástago que comienza a retoñar, la esperanza que el ser humano recibe cuando Cristo se arriesga, el cielo se arriesgó a que Cristo tomara la naturaleza humana del hombre, no la naturaleza de Adán en su condición perfecta, la naturaleza del hombre condenada al pecado, a la muerte. Cristo tomó esa naturaleza como un vástago que resurge de ese tronco que estaba a punto de ser exterminado, de morir. Ahí está la esperanza de nosotros hoy, Pastor Johnny. Pregunta número 2, Pastor Johnny. ¿Qué posición ostentaría el Mesías en la reunificación de Israel y Judá, así como en la restauración de los exiliados? Vamos a ver aquí, porque recuerda que Judá e Israel prácticamente estaban condenados por su propia apostasía, por su propia rebelión, su apartamiento de Dios. Y ahora los exiliados, a ver, pastor, por favor, ¿qué posición iba a tomar
el Mesías con relación a esta reunificación? Bien, bueno, aquí hay un eco o hay una, leo lo que dice el texto. Acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano. ¿En qué momento? Y justo, pastor, hoy en la mañana estudiábamos con mi familia esta pregunta. ¿En qué momento Jehová alzó su mano para recobrar el remanente de su pueblo? Y mi hija mencionó cuando liberó al pueblo de Israel de Egipto. Ahí, exactamente, ahí fue cuando Jehová alzó su mano y mostró su poder. ¿Y qué posición ocupa? Bueno, el Mesías, bueno, ocupa, bueno, la posición para empezar de rey, pero también de juez que juzga con justicia y recobrará, dice, el remanente de su pueblo. Dios está llamando a su pueblo de todos los lugares, de todas las naciones. Recordemos, queridos hermanos, no es judío el que lo es exteriormente, ni la No. circuncisión, no, sino que es del corazón. Y en Abraham somos llamados hijos. Entonces, ¿cuál es la posición? Tenemos a un rey, a un Mesías que se levanta para juntar a su pueblo, para redimir a los suyos. Un juez justo, un rey que juzgará con una vara de rectitud, un juez que va a traer paz. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero hay algo más. Ahí nos habla que, bueno, nuevamente va a mostrar su poder. Y hay una palabra que está en el versículo 12, dice levantará pendón. ¿Qué es un pendón? Es una señal a las naciones. Y dice que va a juntar a los desterrados de Israel y va a reunir a los esparcidos de los cuatro ángulos, de los cuatro confines de la tierra. ¿Y esto qué quiere decir? Queridos hermanos, nuestro Dios está contemplando la tierra y está buscando a sus hijos, a los que tienen un corazón perfecto para con Él. Y entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, ve a todos aquellos, queridos amigos y hermanos, a ti y a mí. Si tú oras por luz, si tú oras por conocimiento, si tú oras por conocer realmente de nuestro Dios, los ojos de Dios están sobre ti. Y eso es lo que Dios quiere hacer, juntar a su pueblo. Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la actualidad, mostrar su poder. Y el versículo 16, que no está aquí citado, dice, habrá un camino para el remanente de su pueblo, igual que lo hubo para Israel el día que subió de Egipto. Por eso, cuando se expresa que nuevamente mostrará su poder, es que nuevamente Dios mostrará su poder para sacar a su pueblo del Egipto espiritual y para llamarlo de las tinieblas a su luz admirable, pastor. Amén, así es, pastor. Johnny, qué interesante. El pueblo de Israel tuvo su tiempo de gracia y para eso están las profecías. 70 semanas están destinadas para tu pueblo, para la santa ciudad. Y ese tiempo de gracia se rompe, se finaliza en el año 34 de la era cristiana con la muerte de Esteban y viene ahora el remanente. Ahí vamos a hablar del remanente. ¿De dónde sale el remanente de Israel? Los fieles que aceptaron el mensaje de Jesús porque a los suyos vino. Nadie del Sanedrín, algunos sí, ahí está José de Arimatea, ahí está Nicodemo, que formaron parte de ese remanente. Los 12 discípulos, lamentablemente uno de ellos fracasó, Pastor Johnny, pero es el remanente de Israel. Ahora allí ellos comenzaron a predicar el evangelio a los gentiles, el evangelio se llevó a todas las naciones y para poder entender, tú mencionaste algo muy importante, muchos creen que la liberación, que Dios le va a dar otra vez el poder a la ciudad, al país de Israel. No, 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 Israel no creen en el Mesías, Israel no creen en Cristo. No, 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 no. Hay tantas cosas que podemos nosotros hablar. Se está refiriendo a su pueblo que está esparcido en todo el mundo, en México, los que guardamos los mandamientos de Dios, los que tenemos la fe de Jesús, en diferentes partes del mundo, en Centroamérica, en Latinoamérica, en Norteamérica, en África, en Europa, en Asia, en Oceanía. Y cuando venga la liberación, Dios tiene contado a su pueblo y los va a juntar para que ellos sean privilegiados de poder formar parte
de ser ciudadanos para el cielo, candidatos para estar en la nueva Jerusalén, en esa patria. Y los testimonios dicen que los escogidos, especialmente un grupo especial, van a tener privilegios grandes. Dice que vamos a tener dos casas, una en la santa ciudad y una en la tierra renovada, restaurada, lo dicen los testimonios. Y vamos, dice que van a haber ciertos trabajos como los que se realizan actualmente en la tierra. Dice que los escogidos se van a quitar sus coronas y las van a colocar en unos anaqueles y saldrán. Pastor Johnny, son cosas muy lindas las que vendrán. Así que Dios va a reunir a su pueblo, pero no solamente a este pueblo que está esparcido en todo el mundo, sino Jesús dijo, hay otras ovejas que no son de este redil y ellas las tengo que encontrar. Pero ¿quién las va a encontrar? Nosotros somos los encargados de encontrar a estas ovejas. Y por eso esto nos lleva a la pregunta número 3, judíos y gentiles. ¿Qué escribió Isaías acerca de la inclusión de los gentiles en el reino mesiánico? ¿Y qué mensaje de esperanza dio a todas las naciones? De acuerdo a este segundo subtítulo que tenemos sobre judíos y gentiles. Gracias. Bien, bueno, creo que está muy claro y muy sencillo. Ya lo hemos venido comentando. ¿Qué fue lo que escribe ahora el profeta en esta línea, en este capítulo 11 que estamos analizando acerca del Mesías, el cual mencionábamos iba a venir del linaje de David, de Isaí? Nuestro Señor Jesucristo, en él se iba a cumplir el propósito original. ¿Y cuál era el propósito original? Que el evangelio fuese dado al mundo entero, que la salvación fuese dado al mundo entero. Iba a haber un pendón, una señal. Y aquí hay algo maravilloso, pastor, porque menciona ahí, será buscado por las gentes y su habitación será gloriosa. El mundo está buscando la paz, el mundo está buscando algo más que llenar ese vacío, que llenar, perdón, que llenar ese hueco, ese espacio que el ser humano busca de alguna manera llenarlo. Pero el mundo fijará la vista en Jesús. Pero ¿cuál va a ser la señal? La señal para que el mundo vea a Jesús es su mismo pueblo. Cuando vean a Jesús en nosotros, cuando vean a Cristo en mí, el mundo va a querer, va a anhelar seguir a ese Jesús y todo el mundo conocerá a Jesús. Y ahí habla algo maravilloso, dice, su habitación será gloriosa. Otra versión dice su reposo. Y esto me recuerda, pastor, lo que dice Juan capítulo 14, versículo 23, dice, si alguno me ama, y aquí están las condiciones, mis palabras guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces, el mundo va a conocer, porque todo reino, estamos hablando de un reino, todo reino, pastor, tiene leyes. Y el reino de nuestro Dios tiene 10 mandamientos, los cuales son vigentes en la actualidad, los cuales son eternos, así como su autor. ¿Y qué quiere decir esto? Que el mundo va a voltear a ver a nuestro Señor Jesucristo. No como el mundo aparentemente ahora lo busca, sin decir, bueno, es que la ley ya pasó, es que eso fue en el pasado, fue para el pueblo de Israel. No, sino que dice, si alguno, dice ahí, me ama, mis palabras guardará. Entonces está la promesa, pastor, acerca de la inclusión de todos los gentiles, de todos aquellos que de sangre no son del pueblo de Israel, pero por medio de la fe. Y la última parte de la nota, pastor, dice, de varias maneras Dios se les revelará y los hará objeto de providencias que establecerán su confianza en aquel que se dio a sí mismo en rescate por todos. El plan de Dios Amén. es abarcar todo el mundo y ahí nos incluye a nosotros y quiere hacer morada también con cada uno de nosotros, porque Mateo 11:28 dice, venid a mí todos, pastor. Así es, Pastor Johnny, muchas gracias. Qué interesante, Pastor Johnny, cuando nosotros vemos cómo Jesús muere con la insignia Rey de los Judíos. Y aparentemente eso lo mandó a poner Pilato y no les gustó mucho a nada, a nadie de los de Israel. Pero ahí se estaba cumpliendo la profecía mesiánica que había, porque Jesús murió como rey de los judíos, pero no solamente como rey de los judíos, sino murió también como
redentor de los gentiles y de la humanidad. Y Él es nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Por eso dice aquí, cuando hablamos nosotros acerca de la inclusión de judíos y gentiles, ese pendón que se levanta como un estandarte. Cristo fue levantado en el Gólgota, en esa cruz donde Él murió, extendiendo sus manos para abrazar a la humanidad, donde prácticamente derriba toda muralla, derriba todo conocimiento que se había levantado, haciendo separación entre las naciones, entre los pueblos, entre las razas. Ahora él es nuestro estandarte, Él es nuestro pendón y Él es la esperanza maravillosa de todo ser humano. Y eso es lo que prácticamente menciona el profeta Isaías, como tú lo mencionaste, si es la esperanza de todas las naciones. Por eso es reconocido como el deseado de todas las gentes. Pero la pregunta es, ¿todas las personas van a abrazar el plan de la salvación? ¿O se va a cumplir lo que Jesús dijo en aquellos días? Dice, procurad entrar por la puerta estrecha porque muchos querrán entrar, pero no podrán. Así que todos somos invitados para poder hoy, que la gracia está abierta todavía, poder encontrar oportuno socorro en ese pendón, en ese estandarte que se eleva donde se presenta a Cristo nuestro Salvador. Hay un himno Así de es. liberación. Hay Sí, un pero himno antes, de pastor, liberación. quiero comentar algo. Usted Por favor, menciona pues. cómo Dios, cómo quiere liberar y a quiénes, a quién llama a Dios. Y ahí la nota nos habla, pastor, de todos aquellos que le buscan con sinceridad. Amén. Y ahí claramente menciona que no permitirá, dice que ninguno quede chasqueado. ¿Pero quiénes? Todos aquellos que anhelan algo superior. Y queridos amigos y hermanos que ven este programa, ¿anhelamos eso superior? Si tú Amén. anhelas eso, ahí dice, no, no permitirá Dios que ninguno quede chasqueado y de alguna u otra manera Dios se manifestará a cada uno de todos aquellos de nosotros que le busquemos con corazón sincero. Amén. Y ahora viene el himno de liberación. Pastor Johnny, ¿qué mensaje transmitía el himno de Isaías 12, 1 al 6? ¿Cómo se aplicaba a las promesas de Dios para su pueblo en aquel entonces y también en la actualidad? Gracias. Bien, estamos viendo el plan original de Dios para el pueblo de Israel, pastor. Y vemos que la historia del pueblo de Dios es fracaso tras fracaso, no de Dios, del pueblo. Ya lo veíamos Yes. en lecciones anteriores, que hablaba del fracaso no de Dios, del pueblo. Pero Dios es tan misericordioso que Lamentaciones 3 22 y 23 dice que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Y ahora siempre los cantos, siempre la música, las alabanzas hablan de la experiencia que se ha vivido. Y aquí vemos cómo este canto, este himno en Isaías menciona, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y ahí habla acerca de lo que tiene también que ser para nosotros, porque en eso concluye cómo se aplican esas promesas. Hermanos, Dios tiene que ser nuestra fortaleza y nuestra canción. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. ¿A quién más vamos a buscar? ¿A quién vamos a ir? A nadie. No tenemos a nadie más a quien buscar y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en nuestro Señor Jesús. Y este es un canto de gozo, es un canto de agradecimiento por el consuelo y por el aliento que Dios ofrece a su pueblo. Y hay algo maravilloso, pastor, que este canto menciona. Bueno, cantad a Jehová, dice, aclamad su nombre, dice, haced célebres en los pueblos sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que este mensaje de paz, que este mensaje, que esta paz que Dios nos da, no es para que nos la quedemos nosotros y lo tengamos escondidos. Esta luz es para que la compartamos, para que otros más puedan llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Y yo creo que este canto tiene que ser aplicado de manera personal
Y yo creo, pastor, y lo digo por mi experiencia personal, el versículo 5 dice, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Y yo creo que en cada uno de nosotros Dios ha obrado esas cosas magníficas. Y el milagro más grande es que Dios nos haya llamado de las tinieblas a su luz admirable y haya hecho ese cambio de vida en cada uno de nosotros. Y por eso es que se aplica. Es un mensaje de salvación, un mensaje de agradecimiento, un mensaje de esperanza que se aplica también para cada uno de nosotros, porque Dios trae, porque nuestro Señor Jesús, el Mesías, viene a predicar las buenas nuevas a este mundo que está pereciendo, pastor. Amén. Muchas gracias, Pastor Johnny. En la experiencia del pueblo de Israel siempre hubo música sagrada, música solemne. En la liberación de Egipto, tú recordarás, hubo un cántico que lo dirigió Miriam, la hermana de Moisés, un cántico de victoria. Cuando nosotros leemos la historia sagrada, siempre la música tuvo un lugar muy importante. En la música prácticamente nosotros encontramos, como ya lo mencionaste tú, agradecimiento, regocijo, salvación, como lo menciona el cántico de Isaías. He aquí Dios es salvación, refugio, fortaleza, dice el cántico. Y también esto nos lleva a nosotros a que cada día nosotros también tengamos agradecimiento al Señor. Pero me da, pastor, mucha alegría al saber que la Biblia dice que en el cielo hay gozo, hay felicidad, hay regocijo por un pecador que se arrepiente. El cielo canta también, pero me da tristeza cuando leo los testimonios y dice que cuando un alma es arrebatada del reino de Dios, dice las huestes de las tinieblas entonan un cántico, dice infernal. Qué tremendo. Yo me pongo a pensar cómo el cielo dio todo por nuestra liberación, porque este himno es de liberación. Por eso los 144,000 cantan un cántico de liberación. Interesante. Ahora, por eso, pastor, pasamos a la pregunta número 5. Dice, ¿qué invitación y exhortación a proclamar las obras de Dios entre las naciones fue dirigida al pueblo? ¿A través de qué invitación? Bien, bueno, nos sigue hablando de este canto, de esta alabanza, ¿no? Y ahí nos invita a que cantemos, a que aclamemos su nombre. Y dice, haced célebres en los pueblos sus obras. Y es que estamos hablando de que el canto, la música sagrada, es alabanza que sale de la experiencia, de lo que hemos vivido, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y así como lo vemos en los versículos primeros del capítulo 12, así también eso tiene que ser para nosotros. Aclamad su nombre, dice, hacer célebres entre los pueblos. Y hermanos, ¿cómo no vamos a alabar a Dios? ¿Cómo no vamos a agradecer a nuestro Dios si nos ha perdonado nuestros pecados? Si en la cruz del Calvario pagó por nosotros con su muerte, vivió la vida que tenemos que vivir para que nosotros vivamos la vida que Él vivió y por su muerte nos trae salvación. Y es que Satanás quiere que veamos a nuestro Dios como un Dios cruel, pero no lo es así. Dios es amor, pero es un juez, es un legislador, dice la última parte de la nota, pero Él nos salvará. Y esa invitación tenemos nosotros a que recordemos que el nombre de Jehová es engrandecido por las maravillosas obras que ha hecho y la más grande es dejar su trono de gloria, venir a revestirse de la humanidad, tomar nuestra naturaleza y brindarnos o darnos la oportunidad de salvación. ¿Y solamente por qué? Dice, os amaré de pura gracia. Es solo por la misericordia de Dios. Pastor Johnny, tú me haces recordar la triste historia del Israel. Cuando Jesús nació, nadie esperó el cumplimiento de esas profecías mesiánicas que se dieron. Los profetas menores anunciaron acerca del nacimiento del Mesías. Isaías mencionó el nacimiento del Mesías, que nacería de una virgen. Miqueas menciona
el lugar donde iban a ser. Todos los profetas anunciaron. Y pastor, no habían cánticos para esperar al No. Mesías, pero los pastores en las montañas oyeron un coro. Y no fue un coro humano, fue un coro celestial que decía, gloria a Dios en las alturas. Queridos hermanos, quiero aprovechar la oportunidad, Pastor Johnny, me aterro, pero como pastores debemos de estar en los muros de Sión y elevar nuestra voz como trompeta. Hoy hay una mezcla entre lo profano y lo santo. Hay que tener cuidado con la mezcla de la música que tiene mensajes subliminales, aunque sea, parece cristiana, pero no es cristiana. Si ustedes van a estudiar la historia de la idolatría en el Sinaí, cuando el pueblo de Israel apostató y el mismo Aarón fue el que fabricó el becerro de oro, porque fue el líder, el dirigente. Dios nos guarde a nosotros que no seamos como Aarón. Y comenzaron a cantar, comenzaron a hacer fiesta al Señor, había música, había de todo. Y si ustedes leen la historia, dice la historia de que habían cantos, estaban adorando en el becerro de oro el nombre de Jehová. Este es Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Uy, cuántos cantos hoy nosotros podemos llevar a la iglesia, que pueden ser también cánticos de Babilonia, cánticos de Egipto. Y lo más triste, Pastor Johnny, es de que Aarón estaba con el pueblo, era un líder, pero él por recibir, ser un pastor popular, no queremos ser pastores populares, Pastor Johnny. No queremos el Claro. aplauso, no queremos los buenos pensamientos que la gente pueda tener de nosotros. Tenemos que hablar un así dice Jehová Dios de los ejércitos, como Isaías, que no tuvo temor de hablar lo que tenía que hablar, Pastor Johnny, pero me da tristeza. Y ahora Josué no percibe el mensaje. Cuando viene Moisés, le dice, hay guerra en el campamento. ¿Cuántos líderes también no tienen esa percepción de ver cómo la música se está infiltrando dentro del campamento de Dios? Música con pistas que tienen cajas de ritmo, se oye la percusión, que no está de acuerdo la pluma inspirada, no está de acuerdo Dios con este tipo de música. Me aterro a decir que hay muchos que tal vez pueden llevar una batería. No, 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 no podemos hacer eso. No repitamos la historia de Israel. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, pastor. Dice, hay música que hace llorar a los ángeles en nuestros templos. Se alejan, pero dice que hay música que atraen a los ángeles y los ángeles se unen con nuestros cánticos. Tengamos mucho cuidado, porque todos queremos cantar, pero ¿qué quiero cantar? Eso es muy importante. Y recuerden que los 144,000 van a cantar un cántico nuevo, que nadie puede cantar sino solamente ellos. Así que una invitación a nuestros hermanos, cuidado con la música que cantamos, cuidado, mucho cuidado, para no deshonrar el nombre de Dios. ¿Algo más, Pastor Johnny, sobre esta pregunta? No, creo que es correcto, pastor, lo que usted menciona, y ya lo había dicho. El cántico es el cántico de la experiencia, de lo que hemos vivido, de lo que Dios ha hecho por nosotros. El problema, pastor, es que hay una línea muy delgada, muy finita entre lo santo y lo profano. Y parece que lo profano para muchos es tan santo que decimos, bueno, hay que pasarlo de este lado, pero no cantemos la experiencia de otros, no cantemos, sino cantemos nuestra experiencia, cantemos nuestro mensaje. ¿Y cuál es el objetivo al final de esas alabanzas? Tiene que hacer que el mundo conozca de nuestro Dios, pastor. Eso es lo que hay que hacer. Bien breve, una experiencia, pastor. Yo no sé cantar y creo que no tengo ese don, pero estábamos abriendo campo junto ya con mi esposa en un lugar y vivíamos frente a un hospital. Y para que no escucharan mi voz cantar, yo ponía unas bocinas para que se escucharan los cantos y dejábamos la puerta abierta. Y entró en cierta ocasión una mujer. Entró, ya estaba la escuela sabática, entró, se sentó y estuvo con nosotros, escuchó el segundo servicio y al terminar me le acerqué. Y ella me dice, yo venía enferma, dice, yo venía al hospital de enfrente, pero me di cuenta que aquí estaba el mejor médico al escuchar la música y por eso entré. Eso tenemos que hacer con nuestros cantos, que el mundo
conozca, y por eso dice, haced célebres en los pueblos sus obras, que por Amén. medio de lo que cantamos, por medio de lo que vivimos, recordemos lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Amén, Pastor Johnny, muchas gracias. Hay que aprender a cantar, hay que cantar, hay que ser agradecidos con el Señor. Cantemos, hermanos, alabemos el nombre de Dios. Promesa de salvación, pregunta número 6. ¿Cómo se presentó la salvación y protección de Dios sobre su pueblo en medio de las tribulaciones? Bien, bueno, hablando acerca de las tribulaciones, ¿cómo se presenta? Bueno, aquí seguimos analizando este canto y se presenta como nuestra salvación. Y ya lo mencionábamos desde la nota de la pregunta 3. Dios anhela impartir aliento de vida a todos aquellos que lloran, a todos aquellos que sufren, aquellos que están pasando por circunstancias desalentadoras. Quiere impartir ese aliento de vida y tenemos que apoyarnos en Dios porque nuestra fortaleza y nuestra canción tiene que ser Jehová, quien ha sido nuestra salvación. No tenemos a nadie más a quien buscar, a nadie a quien más acudir. El pueblo de Israel estaba haciendo alianzas humanas. El pueblo de Israel estaba buscando otros lados. Pero Jeremías dijo, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Pero bendito el hombre que confía en Dios. Y Dios quiere que nosotros nos apoyemos en Él, que Él sea nuestra fortaleza y nuestra canción. Y el versículo 3 menciona, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. ¿Y cuáles son esas aguas? El libro de Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y permitamos que Dios haga esa obra y que saquemos esas aguas con gozo, que cambie nuestra vida, que cambie nuestro carácter. Y pastor, así como nuestro Señor Jesucristo, siendo 100% hombre, con nuestra naturaleza caída, con nuestra naturaleza así como nosotros somos, pudo vencer, nos da esa seguridad de que también nosotros podemos vencer si nos ponemos al a la luz de nuestro Señor, si permitimos Amén. que Él obre y que Él nos esparza esa agua limpia, pastor. Amén, así es, alabado sea el nombre de Dios. El pueblo es llamado a anunciar con gozo y valentía las maravillas de Dios a todas las naciones, como testimonio de su poder, como tú lo has mencionado, que da salvación a todo aquel que viene. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mientras la gracia esté abierta, es la oportunidad para aquel que se siente lejos de Dios. ¿Cuántas personas tal vez nos están siguiendo en este momento y tal vez sienten que no son dignas de poder recibir el perdón de Dios? Yo les quiero decir, mientras Cristo intercede todavía en el lugar santísimo, Él es capaz de perdonar cualquier pecado. Así es. Solo Amén. ten cuidado de no blasfemar y de no contristar las invitaciones constantes que el Espíritu Santo le hace a los seres humanos. El testimonio dice, Pastor Johnny, que el Espíritu de Dios se está retirando lentamente de la tierra y cada vez más se siente la maldad, cada vez más se siente más violencia, cada vez más vemos que los hombres ya no tienen misericordia. Hoy es el tiempo indicado para poder buscar a Dios, para poder ser parte de este reino mesiánico. Todos somos invitados a ser parte de ese reino mesiánico, a ver esa, como dice la escritura que escribe Juan también, y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El reino del mesiánico comenzó con un sacrificio grande. Ese reino abrió las puertas para la humanidad a través de derramamiento de sangre. Y ahí están las huellas que dejó nuestro Señor Jesús para que nosotros podamos seguir y ser parte de ese reino de Dios, ese reino de la gracia que ahora todavía está al alcance
Y luego va a ser el reino de la gloria cuando venga y se manifieste. Y si no entramos, si no participamos, Pastor Johnny, porque este reino mesiánico se está refiriendo también al reino de la gracia que nos da esperanza con ese vástago que sale de ese tronco viejo. Es la esperanza de la humanidad, nuestra esperanza, Pastor Johnny. Tu esperanza, mi esperanza, la esperanza del pueblo de Dios. Pregunta 7, Pastor Johnny. ¿Qué promesa de presencia divina y seguridad eterna fue dada para todos aquellos que confían en Dios? Hablando acerca de los que aceptan ese reino de la gracia. Bien, ya lo hemos mencionado, pastor, la morada de nuestro Dios y por eso al nacer el Mesías se dijo llamará su nombre Emanuel, que quiere decir con nosotros Dios o Dios con nosotros. Y es que cuando hablamos del reino mesiánico no debemos apuntar nuestra mirada al futuro. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino mesiánico ya comenzó y cada uno de nosotros como súbditos tenemos que buscarle porque la presencia de Dios está aquí con nosotros y Dios quiere hacer morada con nosotros. Dios quiere hacer su reposo con nosotros. Y ahí, queridos hermanos, nosotros tenemos esa promesa y eso tiene que ser, a pesar, pastor, tú lo mencionabas, de que el Espíritu Santo se está retirando, de que estamos viviendo una crisis, estamos viendo guerras, estamos viendo amenazas, estamos viendo enfermedades, estamos viendo diferentes situaciones. Y yo creo, pastor, que bueno, podemos apuntar al mundo entero, pero en cada lugar, en cada localidad donde los hijos de Dios viven, hermanos, hay problemas, hay dificultades. Y esto, en lugar de ponernos tristes y preocupados, nos debe recordar que el reino de los cielos se ha acercado y que Cristo está a las puertas, pero y que a pesar de que el mundo está en crisis, en medio de nosotros está la presencia de Dios. En medio de nosotros está el Santo de Israel y Dios es como un muro de fuego a nuestro alrededor. Por tanto, no temeremos. Por tanto, nosotros tenemos que vivir con esa esperanza de que tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador, tendremos esa promesa segura. Y que podamos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta lección, pastor, empezó recordándonos la promesa del Mesías, recordándonos que hay un paraíso que Dios quiere restaurar, recordándonos que, que el Mesías iba a venir de la raíz de David, que el Mesías iba a venir como hombre, como tú y como yo, y se iba a Amén. sentar, iba a ser un juicio justo, y que al morir en la cruz con sus brazos extendidos, iba a dar esa oportunidad a todos aquellos, a todo el mundo, que le busque de todo corazón. Y esa promesa, pastor, está aún para con nosotros de que Dios quiera hacer morada en nuestra vida, en nuestro corazón, pastor. Alabado sea el nombre de Dios porque tenemos ese vástago que tuvo Amén. misericordia de nosotros, que no le importó brotar de un tronco que estaba ya podrido, que estaba ya a punto de desaparecer y es la esperanza de cada uno de nosotros, la esperanza, Pastor Johnny, de aún los que han de añadirse a este remanente para ser salvos, la esperanza del pueblo de Dios para el tiempo del fin, la esperanza de la protección, aunque muchos seremos llamados al descanso de diferentes formas, de forma violenta, como la experiencia que hemos tenido de algunos colegas en el pasado, de algunos hermanos que han pasado por diferentes situaciones, pero en medio de eso, Dios nos da una promesa maravillosa, como tú lo has mencionado, esa promesa de la liberación total que vendrá, donde Dios nos va a dar a nosotros una recompensa maravillosa. Y todos somos invitados a poder formar parte de este reino. Tú, querido amigo, querido hermano, que estás lejos de Dios, que tal vez estás pasando por tus problemas, por tus dificultades. A veces sientes que la tierra te traga, que el cielo se convierte en un cielo de cristal, que todo está nublado. A veces sientes,
que hay una nube lluviosa que te sigue a ti a donde quiera que vas, con truenos, con relámpagos, pero en medio del sufrimiento y de las pruebas, ahí está el Maestro, ahí está Jesús, ahí está el vástago, como en el mar de Galilea, en medio de la tormenta estaba Jesús, y en medio de lo más difícil pudieron presenciar a Jesús. También está la esperanza para nosotros. Y tú ya lo mencionaste, Pastor Johnny, por tanto, regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Todos somos invitados a formar parte de ese reino de Dios. Hoy, no mañana, porque mañana será demasiado tarde. Hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Últimas palabras, Pastor Johnny. No, pues yo creo que ahí está el llamado y la esperanza para cada uno de nosotros. Dios no rechaza a nadie, mis queridos hermanos. Busquémosle ahora que puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano, y está la invitación: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Busquemos a Jesús, queridos hermanos. El tiempo se acaba. El tiempo de gracia se está terminando, y de pronto nos puede sorprender la muerte, y que no digamos, pasó la siega, pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos, sino que podamos decir, como dice esa canción: Jehová es mi fortaleza y mi canción, Jehová es el Dios de mi salvación. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos, y un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias, apreciado Pastor Johnny, por tu tiempo. Vamos a finalizar con oración. Oremos. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, gracias te damos por el privilegio que nos has permitido de poder tener ese estudio de la escuela sabática, de esta hermosa lección sobre el reino mesiánico. Ayúdanos para que cada uno de los que hoy pertenecemos a este remanente podamos ser parte esencial de este reino al cual fuimos invitados, para que antes de que la gracia se cierre, aquellos que han sido esparcidos, aquellos que están en caminos peligrosos, puedan escuchar las buenas nuevas y formar parte de este reino de la gracia antes de que se cierren las puertas, y podamos gozarnos de ese reino maravilloso que el cielo ha preparado para aquellos que han de ser fieles en este momento y se van a manifestar en su testimonio personal. Perdónanos, Señor, si todavía no hemos sido sabor de vida para aquellos que nos rodean. Oramos por todos aquellos que siguen este programa, y gracias te damos por la oportunidad de poder estar una vez más con nuestros hermanos. Danos tu Espíritu Santo y perdona nuestros pecados. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Nuestro agradecimiento sincero a Dios en primer lugar por el privilegio que nos permite de poder tener todavía libertad de que estos mensajes lleguen a muchos lugares, y también a ti, Pastor Johnny, por aceptar la invitación, al Departamento de Multimedia, la Asociación General, que nos ayuda para poder editar esta lección y que llegue a tiempo. Y recuerden, tenemos que tener cánticos de gratitud al Señor en cada momento de nuestra existencia. Hay que alabar, hay que cantar, hay que saber cantar el nombre de Dios. Que Dios nos pueda bendecir, y si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado, según la voluntad del Señor. Dios les guarde. Nuestro mejor deseo en oración. Amén. Amén. Muchas bendiciones.